Tomen sus Biblias, hermanos, por favor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Versículo 33. Hoy estamos festejando el Día del Padre. Yo sé que algunas hermanas le hacen también, fungen esta función no solamente de mamá, pero también de papá. Así es que, pues felicitar a todos los papás, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso al papá. Después de que pasa mayo ya nadie se acuerda del pobre viejo. Versículo 33. Prácticamente es todo el capítulo, así es que los dejo de tarea para que lo estudien bien, todo el capítulo 18. Dice así: entonces el rey David se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Oremos. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas en este día a todos los padres de nuestra iglesia. Te suplicamos también por nuestros familiares que se encuentran en otros países. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Padre. Es en Cristo Jesús que pedimos estas bendiciones, ahora y siempre. Y amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Lo que todo padre necesita oír. Ese es el tema. Lo que todo padre necesitamos oír. Ustedes deben de saber, hermanos, que la familia de David fue sorprendentemente disfuncional. ¿Qué significa eso? Que no llevaba de acuerdo a lo que es la familia adecuadamente sus funciones. Había problemas, había todo tipo de desacuerdos dentro de esta familia, y todo impulsado, ¿verdad?, por el pecado y la pasividad de David. Y Absalón, hermanos, personifica, Absalón es uno de los hijos de David, a un pródigo que mientras va creciendo se rebela contra su padre. Y él, Absalón, es un pródigo que nunca regresa a su hogar. En Lucas capítulo 15 encontramos que aquel joven sí regresó, pero Absalón no. Y en la gran mayoría de las familias, hermanos, encontramos así a pródigos que persisten. Quizá tú eres uno de ellos, quizá alguno de nosotros fuimos alguno de ellos, de tal manera que la voz del Espíritu Santo nos está hablando para que regresemos a los pies del Padre que nos ama. Algo que siempre me fascina, hermanos, es la naturaleza del ser humano, en el cual encontramos un potencial en cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene esa parte, ese diseño de Dios, y tenemos cosas grandes que Dios quiere que hagamos en nombre de Él. Pero también ese mismo potencial que existe en cada uno de nosotros nos puede llevar a hacer el mal. Que tenemos la capacidad de hacer algo grandioso para Dios, para nuestra familia, para nuestros padres, para nuestros hijos, pero también esa misma capacidad dada por Dios la podemos usar para el mal, para el pecado. Entonces, hoy voy a hablar acerca de este pródigo que nunca regresó a su casa, Absalón. Vemos su naturaleza humana. Al mirar la palabra de Dios, miramos, hermanos, que Absalón tenía muchísimas ventajas, pero también tenía muchas desventajas. Absalón, imagínense, era el hijo del rey David, un hombre
un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió prácticamente todos los salmos dedicados a Dios. Pero a pesar de todo eso, hermanos, Absalón no sabía quién era él, no sabía cuál era el propósito de su vida. Y así encontramos a muchísimos jóvenes y niños que tienen todo el potencial y la capacidad dada por Dios, pero no saben quiénes son. Entonces, todo aquello positivo que había en la vida de Absalón, no lo pudo llevar a cabo porque luchó mucho en contra de lo negativo. Entonces, otra cosa que tenía también Absalón a favor, hermanos, es que era absolutamente guapo. Dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 14, dice que no había en Israel otro hombre más guapo que él, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y yo creo que la gran mayoría de los papás también aquí, ¿verdad?, son sumamente guapos. ¿No dicen amén, hermanas? Era para que las hermanas, amén, gloria a Dios, aleluya, thank you Jesus. Pero bueno, hay que tener paciencia. Entonces miramos otra vez, hermanos, que este joven tenía muchas ventajas. Dice que en cierta ocasión, ¿verdad?, se cortaba el pelo y estuve investigando porque él seguramente era muy chino, así es que tenía un afro así grandísimo, así como muchos de nosotros el afro que tenemos. Ok. Cuando perdía o se cortaba el pelo, en cierta ocasión se lo cortó y perdió más de 2 kilogramos en el puro pelo. Entonces, miramos que todas esas ventajas en la vida de Absalón se convirtieron en desventajas. Ahora bien, algo que no se me debe pasar por alto, que no estaba pasando por alto, es que debido a que David había cometido en su vida pasada, cometió adulterio y asesinato, por eso es que él no tenía control sobre sus hijos. No tenía ninguna autoridad sobre sus hijos, no tenía ningún testimonio. Ustedes saben, por eso siempre me enfoco en los padres, para que ustedes y yo seamos fieles, tengamos testimonio, tengamos una vida de oración, tengamos una vida regular de asistencia a la iglesia. ¿Por qué? Para poder tener autoridad sobre nuestros hijos. Para que ellos miren y puedan seguir nuestro ejemplo. Ustedes saben que Adonías, otro de los hijos de David, murió asesinado por rebelarse en contra de su propio padre. Entonces, ¿qué hizo David? Nunca lo confrontó, nunca le preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa contigo? Ahora bien, en Absalón encontramos dos cosas, hermanos. En primer lugar, él cometió un asesinato por venganza. Y ustedes saben que Absalón asesinó a su medio hermano Amnón, que había abusado sexualmente de su hermana. O sea, en este caso era media hermana de Amnón y hermana carnal de Absalón, Tamar. Y tanto Tamar como Absalón eran hermanos carnales del mismo papá y de la misma mamá. Su madre era Maca. Seguramente, hermanos, hermosísima la mujer. Como resultado tuvo hijos muy hermosos, tanto Absalón como Tamar. Y Amnón hizo un plan, hermanos, esto se los dejo de tarea en el capítulo 14, ¿verdad? Se fingió enfermo para que su hermana lo atendiera y así fue como abusó de ella. ¿Qué pasó después de esto? Otra vez, David, hermanos, no se involucró, no hizo absolutamente nada. Ni para ayudar a Tamar, que había sido abusada su hija, simplemente se enojó y ahí nada más quedó la cosa. No le llamó la atención tampoco a Amnón, simplemente se enojó, estaba muy molesto. Estaba leyendo que un ministro que tiene un ministerio en las cárceles, él constantemente le pregunta a los hombres o a los jóvenes, hombres ya grandes, que cuántos de ellos tenían una buena conexión con el Padre. Dijo, levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen una buena conexión con el papá? Dice que por lo regular, en todas las cárceles que él visita, no hay nadie que levante su mano. Aunque no estamos en una prisión, yo pudiera también decirles a ustedes, ¿cuántos de ustedes
tuvieron una buena conexión con su padre? ¿O cuántos de nosotros tenemos una buena conexión con nuestros hijos? La segunda cosa, hermanos, que hizo Absalón es que él hizo un robo por venganza. ¿Qué significa eso? Ahora, déjenme explicarles que las personas guapas o encantadoras pueden ser muy agradables, pero esa misma apariencia de hermosura puede ser algo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, miramos que Absalón, hermanos, como ya estaba en rebeldía y tenía problemas con su padre, se paró a las puertas del pueblo, y cada vez que las personas venían en ayuda, venían a pedir ayuda al rey, él las encontraba y les empezaba a besar la mano, las mejillas, y así se ganó todo el pueblo y lo puso en contra del rey David. Entonces Absalón robó los corazones de todos los hombres de Israel. Este chico, hermanos, estaba realmente enojado en contra de su padre y quería desquitarse. Como resultado de que había asesinado a su hermano Amnón, tuvo que salir huyendo durante 3 años y su padre nunca lo buscó. Una vez que él regresó al palacio, ¿verdad? Se dieron la mano, ¿verdad? Solamente estaban fingiendo. Y ese es exactamente lo que pasa en las familias disfuncionales. Se finge que hay una relación que está bien, pero no está bien. ¿Amén? Parece que el tema está muy interesante. ¿Cómo es posible, hermanos, que Absalón esté enojado y tan distante con su padre, que fue un maravilloso rey, que escribió los salmos? Supongo, hermanos, porque el pecado de Betsabé, y ahora le roba el corazón de toda la gente. Absalón se está rebelando. Y después, hermanos, el mismo Absalón, David tuvo que salir huyendo para no tener una confrontación con su hijo, no tener una guerra y tener que matarlo. De tal manera que sale, y ahora Absalón tiene intimidad con todo el harén, con todas las mujeres del rey David, y en público, para que la vergüenza sea peor para el rey David. Pero una vez, hermanos, en segundo libro de Samuel, capítulo 18, Absalón se va a montar, y como su pelo estaba tan grande, su afro, se quedó colgado de unas ramas. Dice la palabra de Dios que el mulo donde él iba montado se fue y él se quedó colgado. No murió porque estuviera colgado, sino que vino el general, uno de los mejores amigos del rey David, y lo mató, le aventó tres flechas. David le había dicho que no hiciera nada en contra de él, pero a pesar de eso, lo hizo. Ahora usted preguntará, ¿realmente David amaba a su hijo? Por supuesto que lo amaba, hermanos. Por supuesto que lo amaba. Pero debido a su mal testimonio, debido al pecado que había cometido contra Betsabé, contra Urías que lo asesinó, y todas las mentiras que había, no tenía la autoridad como padre para involucrarse emocional y sentimentalmente con su hijo. Y eso hizo que se creara esa división entre padre e hijo. Muy bien, ahora bien, ¿estamos dispuestos, hermanos, a dar nuestras vidas por algo? ¿Estamos dispuestos a crecer a través de esta historia? Entonces aquí hay muchas cosas que usted y yo, lecciones que necesitamos saber como padres de familia. La primera, quiero que recuerde, número 1, ¿cuáles son las lecciones, hermanos, que necesitamos aprender? Y pues que se nos quede en nuestra memoria. Si es posible, llévese el bosquejo, ¿verdad? Y póngalo allí en el refrigerador. Y cuando usted vaya al doctor, y si el doctor le pregunta, ¿sabes qué te está enseñando tu pastor Ricardo? ¿Qué te enseñó con respecto a Absalón? O a lo mejor tu doctor te pregunta, ¿qué fue lo que predicó tu pastor? Usted le va a decir, bueno, mi pastor predicó un excelente sermón.
A propósito, fue muy guapo también ese día. Y predicó y nos dio 5 lecciones que debemos de aprender para esa relación que hubo entre el rey David y Absalón. Número 1, la primera cosa, hermanos, la primera lección es que aunque un padre puede arrepentirse de sus pecados, los hijos tal vez no. Pónganme atención aquí. David, hermanos, se recuperó del asesinato y del adulterio. Y como prueba de ello tenemos el Salmo 51, donde fue y se arrepintió delante de Dios. Él admitió todo, hermanos. Dice la Biblia que inclusive hasta los huesos le dolían como resultado del pecado que había tenido. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo amó, Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Inclusive le regresó su gozo de la salvación, después de haber cometido asesinato y adulterio. ¿Qué significa? Que Dios perdona absolutamente todos nuestros pecados si somos humildes y honestos delante de Dios. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, alguien por ahí me preguntó platicando, yo les digo esto y la Biblia dice esto, que Dios nos perdona todo, pero las consecuencias no sabemos cuáles vayan a ser las consecuencias de nuestros pecados. Dios le dijo, ¿sabes qué, David? Yo te amo mucho por tu pasión, por tu entrega, pero vas a perder a 4 hijos. Perdió al bebé de Betsabé, perdió a Amnón, perdió a Anonías y perdió a Absalón. 4 hijos perdió como resultado de las consecuencias de su pecado. Ahora bien, después de que él pierde al bebé, si ustedes han leído la historia, hermanos, antes de que él antes de que él perdiera al bebé, él estaba orando y ayunando por su bebé. Pero una vez que pierde al bebé, dice la Biblia, que él se levantó del ayuno y de la oración, se vistió, se bañó y fue a adorar a Dios. ¿Qué significa eso? Y le preguntaron, esto es algo inusual, ¿cómo es que hace eso el rey? Porque él sabía, él les dijo, a donde está mi hijo, yo voy a ir. Él sabía, ¿verdad? Que dice la Biblia, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. El hijo muerto de Betsabé estaba en el reino de los cielos porque era una criatura recién nacida, estaba en inocencia. Y él sabía que en el momento que él muriera, él iba a partir también con su hijo que estaba en el cielo. Por eso lo consoló. Pero ahora, cuando viene la muerte de su hijo Absalón, dice el versículo 33, dice así, entonces el rey se turbó, imagínense, se conmovió hasta lo más hondo de su corazón y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ahora miramos a un padre, hermanos, desconsolado. Ahora miramos a un padre que no tenía ningún consuelo porque había muerto otro de sus hijos. Ahora miramos entonces, cuando David lloró por estos hijos, hermanos, no había ningún consuelo. ¿Saben por qué? Porque él sabía perfectamente que estos 3 hijos que habían muerto, ya no hubo la oportunidad de reconciliación, ellos no tuvieron la gracia del Señor, por lo tanto, ellos fueron a otro camino. Por eso la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora encontramos padres separados para siempre. David sabía, hermanos, David sabía perfectamente que por eso es que no podía dejar de llorar, porque él sabía que en el momento que él partiría, en el momento que sus hijos partieron, jamás los iba a volver a ver. Ahora se dan cuenta de la importancia, padres, de su testimonio y de mi testimonio. La importancia que tenemos para nuestros hijos.
padres separados de sus hijos para siempre. Así es que no le extraña ahora la manera como este hombre está llorando. Y bendito el hombre que tiene a toda su familia dentro de los caminos del Señor. Alabado sea Dios, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, que hemos caminado mucho con Dios, lo único que necesitamos es confesar nuestros pecados delante de la presencia de Dios para tener autoridad en nuestra familia. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A Él sea la honra y la gloria. Número 2, la segunda lección, hermanos, es que el pecado no resuelto conduce a un pecado adicional. O sea, que cuando no resolvemos un pecado, eso nos va a llevar a otros pecados. Y vamos a tener un grupo de pecados en nuestra vida que no hemos podido solucionar. Así es que Absalón, hermanos, comete un asesinato como resultado de que su conciencia está endurecida. Asesina a su medio hermano, se rebela en su corazón en contra de su propio padre, y ahora encontramos, hermanos, a un joven que tiene una conciencia totalmente apartada de Dios. Tenemos a un joven con una conciencia, con una descomposición en su manera de pensar. Hay un libro, hermanos, que está basado en la vida de Hitler, y dice este libro que Hitler tenía un procedimiento cómo podía él cauterizar, adormecer las conciencias de los jóvenes soldados de aquel entonces. Ustedes saben, Hitler, hermanos, fue un extraordinario orador. Claro, llevó a toda la nación al contrario, ¿verdad? Pero esto es muy importante. Sabía Hitler cómo adormecer la conciencia, supo cómo adormecer la conciencia de aquellos jóvenes. ¿Cómo? Los llevó a cometer pecados sin confesarlos, de tal manera que ya cuando cometían cualquier fechoría, ya no tenían conciencia. Y así miramos entonces que muchos de nosotros, hermanos, vamos de alguna manera entorpeciendo nuestra conciencia porque tenemos un pecado. No es para tanto. Dios me entiende. No lo confesamos y lo traemos ahí guardado en nuestro corazón. Pecado que no se resuelve, hermanos, es un pecado que no ha sido perdonado. Y en el caso de Absalón, ¿verdad? Él asesinó a su medio hermano, y eso es lo que hace el pecado, hermanos. Siempre un pecado, nosotros no sabemos lo que nos va a llevar a aquel pecado, hasta dónde nos puede llevar. Entonces aquí encontramos que este joven Absalón, hermanos, no sabía hasta dónde iba a llevar su pecado, así cada uno de nosotros. Aquel pecado que tenemos escondido, aquel pecado secreto que guardamos, nunca sabemos hasta por dónde nos puede llevar. ¿Sabían, hermanos, el por qué Hitler actuaba así? Hice un estudio acerca un poquito de este hombre, tremendo líder, lo contrario. Todo aquello bueno que tenía Hitler lo llevó hacia la maldad. ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta que su padre era un hijo bastardo, que el padre de Hitler era judío, y por eso agarró ese odio en contra de los judíos. Un pecado no confesado. Entonces, tú tienes pecado, le agregas pecado, y a ese pecado le agregas otro pecado, y ahora tenemos un grupo de pecados. ¿Qué es lo que hace? Impacta nuestra conciencia. Por eso la Biblia dice, si escucharas hoy la voz de Dios, atiende al Espíritu Santo de Dios. Es hoy. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nosotros escuchamos, ¿eso qué? Ese pastor gritón, de pronto lo escucho y me hace sentir mal, pero no es el pastor, es tu conciencia, es el Espíritu Santo de Dios. Hace años, cuando era pastor de otra iglesia, un hombre se estaba muriendo y me pidieron que fuera a compartir el evangelio. No quiso. Le hablé del amor de Dios, le hablé de la gracia de Dios, no quiso.
Durante 2 semanas probablemente estuve visitándole y después al tiempo me enteré y me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Es que había un problema con este hombre. Él asesinó a otro hombre. Nunca lo llamaron las autoridades, no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta. Él había matado a una persona. Él nunca se arrepintió ni dio cuenta de ese asesinato y lo llevó guardado en su corazón. Pecado, hermanos, pecado no confesado nos puede llevar a otro grupo de pecados que va a matar nuestra conciencia. Tercera lección. Y aquí hay una lección de juicio. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos de nosotros, o muchos de los seres humanos pensamos, bueno, tengo tiempo para arrepentirme, los jóvenes especialmente, ¿verdad? Hay que entregarle, sí hombre, ahorita yo soy muy joven para entregarle mi vida a Dios. Hay que disfrutar la vida, los bailes, la cerveza, el licor, el sexo, lo que sea. Hay que disfrutar la vida. Pero lo que no sabía Absalón, hermanos, lo que muchas veces también nosotros ignoramos, que en esa mañana que se despertó Absalón, él nunca supo, él nunca sabía que se iba a quedar colgado de su cabecera, de su afro, donde el mulo pasó y se quedó colgado e iba a morir aquel día. Y eso es lo que muchas veces también pasamos nosotros desapercibidos, que la vida no la tenemos comprada y que un día, hermanos, vamos a tener que rendir cuentas a Dios por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Absalón ya no tuvo un mañana. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos dice que la persona que a menudo es reprobada, la persona que a menudo es que se le llama la atención y endurece su corazón, dice, será cortada sin remedio. ¿Qué significa eso? Que simple y sencillamente va a decir Dios, hasta aquí no más. Y llega el día, hermanos, de rendir cuentas y todo terminó. Absalón no tuvo tiempo de arrepentirse. Absalón, hermanos, no tuvo tiempo de reconciliarse con su padre. Absalón no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Y muchos que estamos aquí escuchando este sermón, estamos pensando, estamos dejando para después cosas que necesitamos solucionar en nuestra familia, especialmente con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la vida no la tenemos comprada. Una cuarta lección. Hoy es más fácil arrepentirse de lo que será mañana. Porque después, hermanos, va a ser más difícil. Por eso la Biblia dice, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres, ¿cuándo? Hoy, hoy. Mira Absalón, hermanos. Hubiera sido más fácil para Absalón arrepentirse que en el momento que asesinó a su medio hermano Amnón. Él hubiera ido simple y sencillamente con el rey David y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Padre, perdóname, asesiné a mi medio hermano, perdóname, no soy digno de ti ni del reino de Dios, perdóname, Padre Santo. Y él hubiera arreglado esa situación, pero no sucedió así, hermanos, no se arrepintió. Y tuvo que, ¿verdad?, más pecado en su corazón y tuvo que agarrar venganza en contra de su propio padre. De tal manera que ahora, como resultado de ese grupo de pecados que había en su corazón, se endureció más su corazón, se endureció más su conciencia. Por eso la Biblia dice, hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. En el caso de Hitler, hermanos, él llevó su conciencia a un estado de descomposición que lo llevó a una violencia terrible, asesinar a 1 millón, más de 1 millón de judíos, ¿verdad?, en el Holocausto. Entonces miramos que dice la Biblia, si hoy escuchas su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hoy por alguna manera, hermanos, me desperté como a las 4 de la mañana pensando en este sermón. Dije, hijo, él es el día del papá. Y pensé, ¿cómo
¿Cuál es el propósito de este sermón? ¿Será explicarles a la gente que la naturaleza de los pródigos, el corazón de los pródigos? Y no me pareció una buena razón, hermanos, para predicar este sermón. Otra razón, dije, bueno, la intención es para que los pródigos se arrepientan y regresan y le pidan perdón a Dios. Bueno, está bien, pero tampoco, hermanos. Entonces que me quedé razonando y ustedes saben cuando probablemente a usted les suceda como a mí me ha sucedido. ¿Sabes qué? Tú le dices a un hermano, a un amigo, a quien sea, lo que te voy a decir, quizá no te parezca bien. Lo que te voy a decir, quizá no lo tomes a bien. Lo que te voy a decir, no lo tomes personal. Y dije, ese es exactamente lo que les estoy diciendo, hermanos. Sí, tómenlo personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si escuchas la voz del Espíritu Santo, ¿cuándo? Hoy, no endurezcas más tu corazón. Los padres de familia necesitan o necesitamos saber que para poder tener autoridad en nuestros hogares tenemos que ser hombres de Dios, consagrados de Dios, llenos de temor, llenos del Espíritu Santo para que la gente sepa y esté convencida que realmente existe Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a alcanzar a esta generación si no hay padres convencidos de esto? ¿Cómo podemos alcanzar a esta generación si aún los padres andamos jugando a esto? De tal manera que cuando nuestros hijos nos vean el testimonio y la manera que vivimos, realmente tengo un padre que tiene temor a Dios. Y no le va a quedar otro camino que rendirse a los pies de Jesucristo para honra y gloria del Padre que está en los cielos. Entonces, cuando escuches su voz, dice, no endurezcas tu corazón. Hoy va a ser más fácil. Y va a ser más fácil, escucha, ¿por qué? Porque es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Tú dices, ay, pastor, esto es algo muy personal. Déjame decirte, sí es personal. Y si quieres, agárralo en contra de mí. Pero después cuando mires a toda tu familia en la iglesia bien bendecida, vas a decir, ¿sabes qué, Pastor Cos? I love you, pastor. Porque me hiciste cambiar la dirección y no fue el pastor. Otra vez, es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. 5, y con esto termino. ¿No es así, hermanos, que la gente no se arrepiente por el juicio? A la gente ya no les importa el juicio, hermanos. Déjenme decirles que si tú no te arrepientes por la gracia y misericordia, que el trabajo del Espíritu Santo de Dios, yo les he traído escenas de la pasión de Cristo y la gente se conmueve y llora para después hacer exactamente, volver a su estilo de vida, un estilo irregular, un estilo tibio, sin el menor deseo de reconciliarse con Dios o servir a Dios. Hay en Apocalipsis, hermanos, hay algo sorprendente y ahorita los voy a llevar a ese versículo. Están los juicios de Dios, la ira de Dios cayendo sobre la tierra, relámpagos, los volcanes haciendo erupción, temblando, lloviendo escorpiones, pero no crean que, no, van a ser animales grandísimos, hermanos, lloviendo fuego del cielo, gente muriendo por todas partes. Y dice la Biblia que aquellas personas que vivieron no desistieron en seguir adorando a sus ídolos. Ellos permanecieron, hermanos, en su estilo de vida pecaminoso. Inclusive dice la Biblia que levantaron su puño en contra de la santidad de Dios. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Que no es a través de los juicios que la gente cambia. Nosotros cambiamos cuando sentimos el Espíritu Santo, el amor de Dios, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el amor derramado del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que nos hace cambiar y lo que nos transforma.
Miren lo que dice, busquen este versículo en Apocalipsis 16. Es sorprendente, hermanos. Es sorprendente la dureza del corazón del ser humano. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Ya les narré todo lo que estaba pasando, dice. Y cayó del cielo sobre los hombres, los hombres, un enorme granizo, como el peso de un talento. ¿Y qué hicieron los hombres? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Entonces, miramos aquí, hermanos, que no hay nada que pueda suceder en el corazón del ser humano si no es a través de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, escuchen esto, es la que nos lleva a llevar, es lo que nos guía a ver lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es lo que nos lleva a mirar el amor, es lo que nos lleva, el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo. Y si el Espíritu Santo, escucha, no te convence de tu pecado, no te transforma, ya no hay manera, hermanos, de cómo puedas cambiar. Absalón no sabía esto, David lo sabía, hermanos. Por eso él regresó para tener una conexión con Dios. Pero eventualmente de seguro no le enseñó esto a sus hijos. Por eso es que sus hijos no caminaron en la gracia de Dios. Hay una historia que voy a compartir, con esto termino. De un hombre riquísimo, extremadamente rico, pero muy avaro. Y vivía en una cabaña apartada de la ciudad. Cuenta la historia que él tenía mucho dinero y lo escondía debajo del piso de la casa. Ahí tapizado el piso con puro dinero. Y la historia cuenta que de vez en cuando, ¿verdad?, se levantaba por la noche, en la madrugada, quizá no podía dormir, o quizá no había contado su dinero durante ese día, y se levantaba. 50, 200, 300, mucho dinero. Y lo que él no sabía, que estaban dos ladrones en la ventana, observando cada vez que contaba su dinero. Se echó unos tragos y se fue a dormir. Y el perro que tenía empezó a ladrar porque estaba mirando el perro a los ladrones. Pero él, como estaba un poquito ebrio, se levantó y le dio un golpe al perro, y el perro pues de pronto se cayó. Y otra vez los ladrones estaban observando, me imagino a que quedara dormido, totalmente dormido aquel hombre, y el perro empezó a ladrar más fuerte. Entonces aquel hombre se despertó un poco ebrio quizá, agarró un revólver y le dio en la cabeza al animal. Y claro, dejó de ladrar. Aquel hombre ingirió otros tragos y que se quedó absolutamente dormido. La historia termina que le robaron absolutamente todo a este hombre. ¿Por qué? Porque la única voz que podía despertarlo era el perro y lo mató. Esta es la única voz que puede llamar la atención a tu espíritu, a tu conciencia. Por eso la Biblia dice, si hoy escucharas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Quizá te recordó o nos recordó pecados que tenemos guardados en el corazón. Quizá nos recordó que no tenemos una buena relación con Dios y que necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día oportuno. Mañana no tenemos el mañana seguro. Quizá no podamos, quizás si morimos mañana, hermanos, o hoy, ya no tenemos la oportunidad de mirar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día oportuno de salvación.
Cierra tus ojos, por favor. Padre Santo, en esta mañana, gracias por tu palabra, las advertencias, la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia. ¿Habrá alguien que el Espíritu Santo le habló hoy, que usted necesita arrepentirse, pero hoy, de sus pecados y tener una buena relación con Dios? Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Levante su mano, por favor, y permítame orar por usted. ¿Habrá alguien que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? No importa su edad, no importa lo que haya hecho, el amor de Dios cubre toda una multitud de pecados. ¿Habrá alguien que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? Levante su mano, por favor, y permítame orar por usted. Hoy es el día oportuno de salvación. Mañana no lo tenemos comprado, no lo tenemos seguro. ¿Habrá alguien? Si no es así, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos festejando, estamos recordando, estamos honrando a los padres en este día. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a crecer en misericordia. Ayúdanos, Señor, a crecer como hijos tuyos, como hombres de Dios. Es en Cristo Jesús que pedimos estas cosas, ahora y siempre, y amén.